En la actualidad, en las últimas 2 décadas, existen 84 millones de personas desplazadas en el mundo. La categoría de desplazado o refugiado, que es diferente, debería de llamarnos la atención y poner el foco en la supervivencia de estas personas que afecta principalmente a las mujeres y a los niños. El por qué afecta principalmente a las mujeres y los niños es porque el hombre está prioritariamente en el frente, digamos, del conflicto armado y abandona sus hogares dejando a la mujer como cabeza de familia. La mujer no tiene los medios económicos o no tiene empleo para afrontar esta nueva situación, por lo cual se ve forzada a tener que intervenir o a tener que refugiarse o desplazarse de su sitio de origen. En estos desplazamientos forzosos, en general, hay vulneraciones a los derechos de las mujeres y los niños, tales como violaciones sexuales, prostitución forzosa, embarazos o abortos forzosos. Es decir, que tenemos muchas vulnerabilidades que deberíamos de estudiar. Es más, existe un índice creado por la Universidad de Georgetown, que lo publicamos en nuestro próximo artículo sobre el impacto de la crisis de los conflictos armados, donde se miden estos efectos y que desarrollaremos más adelante. Esto se da en todo el mundo, no solamente en la reciente guerra de Ucrania, donde 2/3 de los 5 millones de desplazados son mujeres y niños. También tenemos casos como en África, conflictos que llevan muchos años de existencia, y América Latina. En Afganistán solamente más de 1.500 escuelas fueron bombardeadas y han quedado mujeres y niños sin este recurso, lo cual significa que la vulnerabilidad apunta mucho más fuertemente hacia ellas. En Colombia, tras 50 años de crisis y de conflictos armados, las mujeres han sido utilizadas como armas de guerra. También importa en este sentido la etnia o raza de las mujeres. Las mujeres indígenas, por ejemplo, son aún más vulneradas porque también se afecta su poder sobre la tierra, es decir, se les retira la posesión de las tierras en estos desplazamientos. Por esto es que desde GATE abordaremos en un artículo próximo cuáles son las posibles soluciones o cómo poder enfrentar estos conflictos que desfavorecen principalmente a mujeres y niños.